Hola gente linda, el día de hoy les tengo una invitada top, una maestra del periodismo. Es un placer, es un privilegio tenerla aquí en el podcast. Marta Gómez Rodulfo, ¿cómo te encuentras? Bueno, muchas gracias. Me siento conmovida por tus palabras de maestra y muy feliz de apoyar a gente mexicana, un país que tanto amo, y feliz de estar aquí. Gracias. Vamos a empezar hablando de tu vida. ¿En dónde naciste? ¿En dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Sí, pues mira, yo nací en Extremadura, en España. Mi familia, yo vengo de una ciudad muy pequeñita que se llama Béjar, muy pequeñita pero que fue muy importante. Hace muchos años, una industria textil muy fuerte. Yo vengo de ahí, nací en Plasencia, que está pegadito a Béjar, en Extremadura. Viví en Béjar, luego en Salamanca, la capital de Castilla y León, perdón, la capital cerca de Béjar, y luego viví en Madrid muchos años, estudié en la Universidad Complutense de Madrid Ciencias de la Información, viví muchos años en Madrid, luego me fui a vivir a México como corresponsal de prensa, y en México viví 6 años seguidos en Ciudad de México. Después volví a Madrid, estuve otros 4 años en Madrid y después vine a Ámsterdam, donde actualmente vivo, hace más de 9 años ya vivo en Ámsterdam. Eh, Esa es un poco mi geografía y, y bueno, llevo trabajando como periodista 25 años, hecho hace muy poquito, eh, finales del 25. Así que estoy estrenando mis bodas de plata con el periodismo, llevo dando clases como más de 15 años, soy muy focalizada y muy entregada, muy comprometida, digamos, con intentar que el periodista freelance pueda vivir mejor de su profesión. He hecho muchas iniciativas que no siempre han salido bien, no han sido fáciles, porque a veces sientes que es una lucha que merece la pena, pero a veces no sabes si es una lucha perdida porque los medios siguen pagando mal. Y entonces en esa espiral, aparte hago otras muchas cosas. Ahora trabajo también como consultora, soy trainer de storytelling. Y bueno, que escribir me apasiona. Tengo 2 libros publicados, uno en México, Alas de Maguey, la lucha de Fusión Contendoza, periodismo para Damis, por el que tú me has conocido, que me gustaría preguntarte cómo llegaste al libro, me gustaría saber cómo llegó a tus manos. Y ahorita estoy trabajando en otros libros, pero ahora mismo estoy en el proceso creativo nada más. ¿En qué Así que no, momento, no paro. ajá, ¿en qué momento supiste que querías dedicarte al periodismo? Pues mira, es curioso porque cuando yo tenía 18 años es el momento en el que tienes que elegir la universidad y yo estaba entre periodismo o publicidad y relaciones públicas. Y no sabía cuál, porque mi padre trabajaba en publicidad y pensé que quizás me iba más publicidad que periodismo, porque pensé que la creatividad con escritura era más tipo hacer eslogans y algo así, y me decanté por publicidad y relaciones públicas. Cuando estaba en la carrera, que la carrera no me entusiasmó demasiado, la verdad, pensé, híjole, ¿y si me apunto a periodismo, que era lo que yo quería? Me acuerdo que mi padre decía, pero no sacaba demasiadas buenas notas. Digo, pero ¿cómo voy a poder con periodismo si no puedo con la primera y tal? Bueno, para hacer el cuento corto, acabé la carrera y luego hice un máster en marketing en la Escuela de Madrid ESIC, Business School, y después de 6 años trabajando en marketing, que era responsable de marketing de una empresa y todo, de repente me di cuenta que me hacía totalmente infeliz ese trabajo, que era como haber estudiado económicas, que no me gustaba nada y que echaba profundamente de menos escribir. Entonces frené, tenía 28 años, frené en seco y dije, voy a rectificar. ¿No? Dicen que rectificar es de sabios. Rectifiqué y, y comencé a ser periodista. Y entonces comencé de una manera un poco autodidacta, porque aunque parte de publicidad los 3 primeros años es igual que el periodismo, entonces retrocedí y empecé a colaborar con revistas de lifestyle y magazines, haciendo reportajes por mi cuenta. Entonces realmente yo empecé como freelance, no sé si buscarlo como que llegó a mi vida de esa manera.
ser freelance y encontré que era como la horma de mi zapato, porque mientras tenía trabajo, pues escribía desde mi casa o desde cualquier sitio, pero no tenía un horario de oficina, que eso me gustaba muchísimo, porque ya había tenido horario de oficina durante los años de marketing y me pagaban por los reportajes que escribía y tuve muchísimo trabajo y estuve haciendo reportajes pues como 20 años non-stop. Pero luego me quemé, me entró como un burnout que me he dado cuenta con los años. Lo que noté es que después de 20 años sin parar de escribir reportajes, me empecé a cansar de escribir reportajes, se me hacían un poco cuesta arriba, cada vez me costaba más que me pagaran bien por los reportajes. Ya se me había mezclado el dar clases, la docencia, que es algo que me gusta muchísimo. Entonces me empezaron a entrar como otras pasiones, además de la escritura de reportajes. Y aparte de a mí que me gusta tanto escribir, notaba que al cansarme tanto escribiendo reportajes, pues no dedicaba a mi escritura creativa el tiempo que yo quería, como ahora, ¿no? Que tienes tu papel en blanco y te dejas llevar por tu imaginación hasta donde quieres. Entonces hice un break de escribir reportajes y sigo en ese break, pero porque he hecho muchísimas otras iniciativas, ¿no? Monté una agencia de periodistas freelance, Freelance Press Saving Journalism, para defender los derechos, yo tengo que escribir los 2 libros y bueno, y ahora estoy muy dedicada a media training y ahora también estoy empezando a hacer consultorías para organizaciones sobre storytelling. Entonces, bueno, ampliando, la verdad que yo creo que lo bueno de ser freelance e independiente es que uno va evolucionando en la vida, ¿no? Entonces, eh, tú mismo vas evolucionando y te vas abriendo nuevas oportunidades. Ahora estoy mucho en esa fase que no me quiero poner tantas etiquetas como me he puesto siempre de yo soy periodista, yo soy periodista. Y ahora quiero más como qué me apetece hacer, pero el periodismo lo amo, lo admiro profundamente, es una profesión maravillosa y eso seguirá, yo creo, esa pasión, esa admiración profunda la tendré siempre conmigo. ¿Qué fue lo más difícil al comenzar como periodista freelance? ¿Qué fue lo más complicado? Pues mira, lo más difícil, perdón, lo más difícil como periodista freelance fue, bueno, no saber cómo se hacía, porque nadie te enseña. Entonces fui aprendiendo un poco autodidacta. De hecho, para empezar, fui llamando a varios medios, que los que yo leía mucho, y les decía, oye, ¿me podéis ayudar a escribir un reportaje? No sabía casi ni cómo se escribe un reportaje. Sí sabía, obviamente, las preguntas del periodismo, what, where, who, todas las preguntas que tenía que tener los facts, eh, contar el qué está pasando, por qué está pasando, dónde está pasando, todo estructurado, pero no sabía mucho más. No sabía el tono, no sabía si tenía que escribir más narrativo, más cómo era el tono periodístico. Todo eso me costó. El primer reportaje que hice tardé 3 meses en hacerlo y eran dos hojas blancas de A4. Y tardé 3 meses porque además me lo tomo en serio, ¿no? Por supuesto, era un reportaje sobre cómo ser funcionario en la Unión Europea, entonces entrevisté a gente de la Unión Europea, los que formaban para las clases, cómo podrías presentarte a los exámenes. Me informó mucho, que esa parte me gustaba mucho. Y bueno, pues quizás esa fue lo que más me costó fue, sí, cómo se hace, ¿no? Esa novedad que también tiene mucho excitement, ¿no? Mucho, es divertido, pero no tienes una escuela que te diga esto se hace así uno, dos, así, no, iba aprendiendo sobre la marcha. ¿Cómo cambió tu visión del periodismo al vivir y trabajar en México? ¿Qué tan diferente o qué tan, sí, diferente puede ser el periodismo en España al periodismo en México? Si es diferente, tienen diferentes visiones, diferentes Pues mira, fundamentos. sí, gracias porque me gusta mucho esa pregunta además porque, ¿sabes por qué llegué yo a México? Por admiración también. Yo leía revistas como Gato Pardo, una revista que me entusiasmaba y siempre me han encantado las letras mexicanas y me impactó Juan Rulfo y iba a decir Ela Guerrero, yo creo que ya estaba por ahí entonces, aunque yo creo que ella no es mexicana, ¿no? Bueno, había muchos nombres, me acuerdo Javier Lara, me parecía esas crónicas que nacieron, esa escuela mexicana, colombiana,
y esa forma de hacer periodismo más narrativa, que en Estados Unidos ya lo veías, tipo New Yorker, pero en español, esto en España no se veía, pero en México sí se veía eso. La intelectualidad mexicana a mí fue lo que me atrajo muchísimo de México. Yo no conocía México y llegué a México un verano haciendo una residencia artística. Me acuerdo que fui a un pase de prensa a ver la película de Frida Kahlo, la versión que hizo de Salma Hayek, con una banda sonora preciosa, y salí de la película maravillada, emocionada, llorando y todo, no sé, algo me cautivó mucho de esa película y dije, quiero irme a México a hacer una residencia artística. Entonces me fui a una residencia artística de Ciudad de México, que era en Coacán, un edificio maravilloso que pertenecía a la Sociedad de Escritores de México. Y así entré el verano de 2003 y me fui, fue un mes entero que me cambió la vida, realmente si lo pienso, porque fui tan feliz ese mes que era como abrir una ventana nueva, nueva felicidad, nuevos aires. Tenía 30 años, me acuerdo, que pensabas como que ya habías vivido todas las felicidades posibles, digamos, aromas que ya conoces. Pero eso fue como una ventana de un aroma que yo desconocía y dije, wow, como una felicidad nueva para mí y que me sentía muy reconocida en ella. Entonces fui yendo a México y seguía leyendo mucho pues los medios mexicanos y Rolling Stone también y yo quería irme a vivir allí para ser como los mexicanos de la escritura. Y aparte admiro mucho al periodista mexicano, primero al periodista que hace nota de diario y de sucesos, porque no hace falta contarlo, ¿no? Porque ya sabemos la peligrosidad tan enorme que siempre ha tenido México en hacer esos temas y en Europa obviamente hay todo tipo de temas, ¿no? Pero te sientes como a salvo, ¿no? En España o en Ámsterdam te sientes como si estuvieras en un centro comercial, como que te sientes siempre como a gusto y a salvo. Y los periodistas no tienen tanta peligrosidad. Entonces, para empezar, admiro una barbaridad que alguien en México continúe siendo periodista pese a las denuncias, pese a las amenazas, me quito el sombrero porque es algo admirable. Y, y bueno, siempre he admirado esa élite intelectual mexicana y esas letras mexicanas y letras también de otros países de América Latina, porque me parece es curioso porque para lo mejor para México España puede ser a veces un espejo, un referente, pero para los españoles es el camino al contrario, ¿no? Yo creo que son países muy hermanados y para nosotros españoles admiramos muchísimo a México y luego además cuando descubres lo bonito que se vive allí, lo divertido que es, lo precioso y lo bello que es, pues uno no se quiere nunca de México, ¿no? No sé si te he respondido o me he ido por motos de derroteros. No, sí, sí, sí me has respondido la pregunta. Y yo para responderte la pregunta que me hiciste hace un momento de cómo llegué al libro de periodismo para Domis, pues, este, yo vivo aquí en Aguascalientes y como tal aquí en Aguas no hay una escuela de periodismo. Si quisiera irme a una escuela de periodismo, tendría que ser en Ciudad de México a la Carlos Septién o a la UNAM o así, pero aquí en Aguas no hay. Entonces, por el lado autodidacta, yo un día me dije, a ver, yo me acuerdo desde pequeño que existían unos libros que se llamaba Para Dummies, porque yo me acuerdo que mi papá tenía un libro, incluso que tenía un DVD de golf para dummies, que él jugaba golf y él aprendía con golf para dummies. Entonces yo un día me pregunté, ¿no habrá un libro de periodismo para dummies? Entré a internet, lo busqué ¡Wow, qué bueno! y me salió periodismo para dummies y yo dije, ah, excelente, sí hay un libro de periodismo para dummies. Para nosotros los que queremos aprender de periodismo, sí, sí lo hay. Y ya pues eh, primero lo chequé en Amazon, pero se tardaba como 2 meses en llegar. Entonces yo dije, a ver, a lo mejor lo checo en ¡Wow! digital y ya lo compré por digital. Y así es como llegué al libro de periodismo para dummies por ser autodidacta, por aprender por mi lado. Claro, ahorita en la uni tengo la materia de periodismo, pero es más periodismo hacia lo corporativo. Entonces, o sea, sí, sí me ayuda, pero no, yo necesitaba algo más completo.
y así es como llegué al libro de periodismo para domis. ¿Y te fue útil? Muy útil porque aprendes la historia del periodismo, hay consejos muy buenos, aprendes los fundamentos del periodismo. A mí nunca se me había pasado por la cabeza pensar en lo del el periodismo ciudadano, pero hasta yo me dije, es cierto, ya con las redes sociales, hoy en día, entre comillas, cualquiera puede ser periodista por el periodismo ciudadano, ya que con las redes sociales, hoy en día, cualquiera puede cubrir, no digo que cualquiera pueda ser periodista, pero sí un periodista ciudadano, porque con las redes sociales nada más agarras tu celular, vas al lugar de la nota o de donde está pasando la noticia y tú mismo lo puedes cubrir. O sea, hoy en día con las redes sociales se ha magnificado todo eso, ¿no? De que eh, cualquiera puede ir a un sitio y hacer la nota o decir la noticia. Y a mí nunca se me había pasado por la cabeza lo del periodismo ciudadano. Este, y sí, o sea, me ha ayudado muchísimo, he aprendido mucho y sobre todo es un libro muy completo. Me alegro muchísimo saberlo, que lo encontraras y me hace mucha ilusión que lo hayas leído y conocerte por eso, sí. Me gustó mucho escribir ese libro, disfruté mucho y para mí escribir ese libro escribí durante 8 meses solo eso, todos los días. Y para mí fue un recordatorio también de lo que es ser periodista. O sea, yo también aprendí reescribiendo, recordando cómo hacer un resumen de todo el periodismo. Ahora estaría bien, ahora que comentabas eso, estaba yo pensando, estaría bien hacer una actualización porque hay cosas interesantísimas ahora, ¿no? Pues justo es la siguiente pregunta. O sea, porque ahora con las redes sociales, la inteligencia artificial, claro, el periodismo se está transformando, pero también claro, y por ejemplo, ahora, es cierto que, sí, perdona. no, sí está bien, perdón. Es cierto que ahora con la inteligencia artificial, pues puede haber un periodismo más, no sé cómo decirlo, más incompleto. Además de que, sobre todo aquí en México, he notado que hay últimamente un periodismo más cínico. No sé, no sé cómo lo notas tú, si el periodismo con el tiempo se ha vuelto más cínico. No sé, como ¿qué te refieres con cínico? Bueno, por ejemplo, o sea, aquí en Aguascalientes, Bueno, lo que hay mucho es la desinformación, eso sí. también. Información y la desinformación, eso es un tema que ahora es tremendo, ¿no? Porque el otro día estaba la Leticia Ortiz, la reina de España, que decía en un foro de periodismo, decía, el periodismo está en extinción, decía, aunque el periodismo no desaparecerá, pero parece que está. Y a veces siento, ¿no? Porque yo misma lo siento y la crisis que hay, que se valora menos la veracidad de las noticias. Hay tantos canales de dónde informarte y tantas formas de hacer. Y es tan complicado cuando el poder es a veces, por ejemplo, como ha pasado en Estados Unidos con Trump, cuando la desinformación se convierte en verdad y la gente se cree la desinformación porque no sabes cuál es la frontera entre la verdad y la no verdad. Es un monstruo tan gigante que es como tan difícil de tenerlo que no es que los periodistas tiren la toalla, porque obviamente si quien se quiere informar bien se puede informar bien, porque te vas a los canales oficiales, a los medios tradicionales o independientes nuevos. Entonces, y hay muchas organizaciones defendiendo la desinformación y en España hay una maldita.es que hacen un trabajo muy bueno, tienen hasta un WhatsApp de cuando te lleguen bulos por WhatsApp, se lo mandes y hay un montón de plataformas y de organizaciones parando la desinformación. Pero es como un monstruo que crece y que crece y que crece y que la verdad que hace que el trabajo de periodista sea muy difícil porque estás todo el rato parando eso, ¿no? Yo creo. Ahora, los periodistas, tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en televisión española, un buen amigo, y veo que en ese sentido siento que desde ese punto de vista el periodismo no tiene tanta crisis porque
La forma de hacer las noticias es la misma. Igual desde el periodismo independiente, la gente que está a mi alrededor o que hace noticias o yo que hago de training, de media training, de dar clases, pues sí veo que tienes como que educar más a la población o educar más al periodista joven de qué es la información, de cómo se consiguen las fuentes, de salir a la calle, de cosas que parecen más antiguas pero que siguen siendo bases para ejercer periodismo, ¿no? Como no hacer periodismo corta y pega, rápido, buscar testimonios por internet, entrecomillados. O sea, realmente el periodismo es, si tú haces un tema de Aguascalientes, es, te sales a la calle y hablas con la fuente directa y te lo dice a ti, a nadie más que a ti. Y eso es lo bonito. Y yo creo que, y también creo que hay esperanza, porque los grandes reportajes, los grandes premios siguen premiando este tipo de trabajo, los trabajos buenos periodísticos. Mira, déjate, te explico por qué digo que siento que cada vez el periodismo es más cínico. Sobre todo aquí en Aguascalientes hay un periodista que se llama José Luis Morales. Es un periodista muy conocido aquí en la ciudad. Incluso es el periodista más top, digamos, con más seguidores, con todo esto. Bueno, se acaba de descubrir que este periodista llegó con el gobernador de Aguascalientes y le dijo, dame 50 millones de pesos para hablar bien de ti. Si no me das el ¿En dinero, serio? ajá, si no me das el dinero, voy a hablar mal de ti y de tu familia. 50 millones de pesos le pidió. Y se Entonces, descubrió, se lo dio. y se descubrió, porque el propio gobernador lo expuso, diciendo que le dijo, dame 50 millones para hablar bien de ti, y si no me los das, voy a hablar mal de ti y de tu familia. O sea, pero 50 millones de pesos, eso es un montón de dinero, es un montón de dinero. Este, eso de donde yo vengo se llama extorsión. O sea, estaba extorsionando el gobernador, el propio periodista, para ganar dinero y mucho dinero. Entonces, yo Qué digo, a fuerte. ver, José Luis Morales, si yo lo escucho, ¿tiene credibilidad? Pues no, porque entonces, o sea, solo habla bien de los políticos que le pagan. De los que no le pagan, le va a hablar mal. Entonces no tiene credibilidad. O sea, no la tiene. Este, porque ya se descubrió eso y dices, pues a ver, si tú, no es ético, no tiene ética, porque no puedes hacer eso de andar cobrando al gobernador para hablar bien de él. Este, y, y ahí es donde yo digo, eso es cinismo, ahí estás faltándole el respeto a la propia, al propio labor del periodista, de que es ser lo más honesto posible para tener credibilidad. Y este hombre no la tiene. Ya muchos lo sabíamos, pero ahora que salió eso, que se ha hecho muy controversial, pues es donde decimos, pues, entonces cuando hablas bien de un político es porque te está pagando. Ya. No, eso es tremendo, eso es una corrupción tremenda. Y ahora, ¿cómo es esta situación? ¿Qué pasó con los dos protagonistas de la historia? El gobernador dijo que va a ir a la justicia, que lo va a demandar, y pues me parece bien, porque El pues sí, periodista, qué eso se, pena, ¿no? Estará avergonzadísimo. pues quién sabe, porque no sabemos si tiene vergüenza o no. Esa es la cosa. O sea, porque si ya sabemos que le cobras a los políticos para hablar bien de ellos, entonces, qué vergüenza o qué ética tienes, ¿no? Entonces sí, el Ya. gobernador ya salió, dio su declaración de que se lo va a tomar a la justicia, de que lo va a demandar. Eh, de José Luis Morales no ha salido nada, no ha salido una declaración de él, pero pues yo creo que si tiene algo de vergüenza, sí va a declarar algo, pero, o sea, no sé si, Qué por ejemplo, fuerte. en España pase algo así, no sé si haya también periodistas que sean vendidos.
No, bueno, seguro, no tengo así nombres y apellidos de cosas tan evidentes, pero bueno, sí, corrupción hay en todos lados y periodistas ligados a partidos políticos, que eso sí, sí lo hay muchísimo. No, no tengo un caso concreto de así que haya de corrupción que me acuerde, pero, pero bueno, en un caso tan extremo como este, sí, gente que sí que está más posicionados en un partido político que en otro lo hay mucho también. Y O que benefician, ¿no? Que no son tan objetivos. sí, no tienen credibilidad. No puedes creer en lo que dicen porque sabes que no tienen, pues sí, la credibilidad, porque sabes, es lo que digo. Entonces, cuando José Luis Morales Claro. hablaba mal de este gobernador, solo hablaba mal de él porque no le había pagado el dinero, porque no había tenido ese dinero que le pidió. Entonces, cómo dices, tiene credibilidad? Pues no la tiene. Y aparte la corrupción, porque el gobernador no le dio el dinero, pero que el gobernador, claro, tiene el dinero de dónde viene ese dinero también, ¿no? También, obviamente. Sí, no, Pero bueno, sí, 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 total. sí, terrible. Y justo una de mis preguntas, ya ves que estábamos hablando de la desinformación, es ¿cómo podemos combatir la desinformación en la era digital, que es algo muy complicado? Pues yo veo como dos ejes. Puede ser o a nivel periodístico o a nivel sociedad la respuesta, ¿no? No sé, me viene más a la cabeza como a nivel sociedad, porque a veces siento que los periodistas ya sí sabemos lo que es desinformación y lo que no es. Que la diferencia hay misinformación y desinformación. Misinformación es cuando hay una información equivocada, pero que no está hecha como adrede, digamos, cuando alguien no ha contrastado bien una noticia, cuando alguien ha puesto algo mal que puede hacer daño a la noticia en sí, pero no está hecha con maldad realmente. Y la desinformación, que ese es el gran tema ahora mismo, que es una información manipulada para captar la atención de un determinado tema de manera errónea. La desinformación creo además que nació un poco cuando la primera campaña de Trump se dice que Trump eh, convirtió las mentiras en verdades. Hay muchas veces que la desinformación crece tanto como una bola que acaba siendo la noticia en sí porque parece que es la noticia verdadera. Entonces, ¿cómo combatir? Pues yo creo que desde el punto de vista de la profesión del periodismo se combate siendo fieles al periodismo y seguir, pues como está ahora mismo un montón de organizaciones ayudando a combatir la desinformación. Y ahora también hay herramientas, que es lo que hace el ejemplo que te decía antes de maldita.es, que se han llevado, pues están llevándose muchos premios porque creo que fue una labor muy buena, porque enseñan qué es la desinformación a la sociedad. Es, y eso es muy importante, porque lo que hay que educar es a la sociedad. El periodista ya lo sabemos, también hay que educar, pero realmente es a tu mamá, a tus amigos, a mis amigos del barrio, a mis amigos de la infancia, que cuando vemos esos mensajes que nos mandan por WhatsApp, wow, mira lo que me ha mandado, no, esa noticia no es cierta, está hecha tal, 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 ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que insistiendo en, que en la figura del periodismo y de los medios independientes y que la gente pueda confiar en el periodismo y en los canales tradicionales o independientes de periódicos, de televisiones, de radios, de podcasts, porque ahora hay muchísima desinformación en canales alternativos, por ejemplo en YouTube hay un montón de canales, ¿no? Y está como demostrado ahora mismo con este análisis que la gente, ahora mismo casi todo el mundo quiere escuchar lo que pareció a lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando ves un ambiente de gente que es todo ponte de la derecha o ponte de la izquierda, todo el mundo es muy de ese círculo, es como se retroalimenta, lo que uno piense se retroalimenta. Entonces, pues yo creo que este combate, eso, siendo más periodistas que nunca por un lado y educando a la sociedad. Ahora se está haciendo, que me parece una iniciativa buenísima, desinformación para, por ejemplo, para educar en colegios, a niños, adolescentes. Eso es buenísimo, ¿no? Entonces creo que ahora se están haciendo muchas labores de educación con ese tema y creo que es importantísimo para que las nuevas generaciones, los pequeñitos, sepan qué es una noticia, qué es lo que es cierto y qué es lo que no es verdad, ¿no? Sí, porque, o sea,
en esta época de la era digital hay mucha desinformación, hay mucho, lo que llaman incluso en Estados Unidos las fake news, ¿no? Una frase célebre de Donald Trump, es fake news, ¿no? Le dice a los periodistas. Este, Exacto. eh, y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, pues, o sea, a lo mejor va a ser todavía más la desinformación, ¿no? Eh, pero sí, o sea, es un tema complicado. Y ya para cerrar, que ya nomás nos queda 2 minutos, ¿qué responsabilidad tiene el periodista frente a una causa social? ¿Me la puedes repetir si no te importa? Ah, sí, ¿qué responsabilidad tiene el periodista frente a una causa social? Bueno, cuando me viene esta pregunta, pienso que, a ver, el periodista al final humano, es un ser humano, tampoco quiero que tengamos que tener el peso de la sociedad en nuestros hombros, porque es mucho peso. Yo durante mucho tiempo sentía el peso de que, ay, tengo que ayudar a cambiar las tarifas, a mejorar, y es un peso tan grande que si los periodistas, si podemos contribuir en algo, aunque sea pequeñito, pues ya es una ayuda suficiente, ¿no? Muchos periodistas queremos cambiar el mundo y no es posible, ¿no? Pero por lo menos ayudar en un granito de arena. ¿Y cómo contribuir? Pues yo creo que, pues siendo periodistas, siendo responsables con nuestro trabajo, haciendo bien nuestro trabajo y defendiendo nuestros derechos, y ese es el tema que más me siento reconocida y más hago mi profesión, decir que no, eh, y decir que no porque hay ejemplos de que se está descubriendo, o sea, que sí te puede hacer bien y que tenga beneficios también económicos y todo. Entonces, yo creo que sería que el periodista haga lo mejor posible su trabajo, que te respetes a ti mismo también como periodista, no sé si ya me desvío del tema, pero que si ves trabajos mal pagados para ti, que digas que no, que negocies, que te respetes, para que podamos salir de la precariedad que hay tan grande en el periodismo, se pueda salir. Pero bueno, no sé si te he respondido o me he ido por varios derroteros. Me has respondido. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, un privilegio. Muchas gracias a ti. Te veo con la camiseta de... ¿Empieza ya el Mundial? Pues ya va a ¿Tienes empezar el camiseta 11 de junio, de Real entonces. Madrid? No, la de España. ¿Ya? La de La de España. España. La de España. Qué lindo. Fue un placer y un privilegio y además, bueno, es histórico para mi podcast porque eres la primera mujer en mi podcast. Oh. Este, entonces, muchísimas gracias y que tengas un lindo